Cada año un equipo de grandes ligas apuesta todo por un solo nombre, un jugador que en teoría puede cambiarlo todo. Algunos llegaron con fama de superestrella antes de pisar un terreno profesional, otros con estadísticas que parecían imposibles. Hubo quienes debutaron a los 19, quienes rompieron récords universitarios y quienes hicieron historia con apenas unos juegos en MLB. Pero ser el pick número 1 no garantiza nada. Aquí están sus historias, las que cumplieron con todo y las que se quedaron a mitad de camino. Antes de seguir con la historia, te quiero mostrar algo curioso. El 94% de las personas que ven estos videos no están suscritas. Si ya estás aquí disfrutando del contenido, ¿por qué no formar parte de la comunidad? Suscribirse es gratis y me ayuda muchísimo a seguir trayéndote estas historias del béisbol. Así que si te gusta este tipo de contenido, considera suscribirte. Bryce Harper, 2010. Antes de cumplir los 18, ya había sido comparado con LeBron James. Lo llamaron el elegido del béisbol. Y no era exageración. Bryce Harper era un fenómeno generacional, un talento que rompía todos los moldes. En 2009, apareció en la portada de Sports Illustrated con apenas 17 años, anunciando al mundo que había nacido una superestrella. Su poder, actitud y carisma lo hacían ver como una estrella de grandes ligas antes siquiera de terminar el bachillerato. Decidido a llegar a la élite lo antes posible, Harper obtuvo su diploma de secundaria 2 años antes y se inscribió en el College of Southern Nevada, donde no jugaban con bats de madera. Y aún así, bateó como si estuviera en un videojuego. Promedio de 443, 31 jonrones y 98 empujadas en apenas 66 juegos. Su OPS fue de 1510, un monstruo. Ese mismo año ganó el prestigioso Golden Spikes Award, convirtiéndose en uno de los pocos en hacerlo antes de cumplir la mayoría de edad. En 2010, los Nationals lo tomaron con el primer pick del draft y la expectativa no podía ser más alta. 2 años después, con solo 19 años, debutó en las grandes ligas. Esa temporada terminó llevándose el premio al novato del año de la Liga Nacional, siendo además seleccionado al Juego de Estrellas, y desde ahí no ha hecho más que construir un legado a la altura del hype. Ganó el MVP de la Liga Nacional en 2015 y luego otra vez en 2021. Suma 8 participaciones en el All-Star Game, 4 bates de plata, un MVP de la Serie de Campeonato en 2022 y fue el rostro del contrato más grande en la historia en su momento. $330 millones por 13 años con los Phillies en 2019. Gerrit Cole, 2011. Desde el bachillerato ya era una máquina. Lanzó 45 entradas sin permitir carrera y su recta superaba las 94 millas por hora. Gerrit Cole fue seleccionado por los Piratas en 2011, luego de brillar en UCLA con 153 ponches en 123 innings y un dominio absoluto que lo convirtió en el mejor lanzador del país ese año. Debutó en grandes ligas en 2013, pero su explosión llegó en 2019 con los Astros, cuando registró una de las mejores temporadas para un abridor en la era moderna. 2,50 de efectividad, 326 ponches en 212 innings. Quedó segundo en la votación al Cy Young ese año, pero su valor se disparó. En 2020, firmó con los Yankees por $324 millones, el contrato más grande jamás otorgado a un pitcher en ese momento. En Nueva York no decepcionó. En 2023 ganó su primer premio Cy Young, liderando la Liga Americana en efectividad de 2.63 y entradas lanzadas con 209. Ya acumula más de 2.200 ponches, 6 juegos de estrellas y una reputación como uno de los ases más dominantes y consistentes de la última década. Carlos Correa, 2012. En un draft con varias promesas ofensivas, los Astros sorprendieron al seleccionar como primer pick a un joven puertorriqueño de apenas 17 años, Carlos Correa. Aunque no era proyectado como número 1 en la mayoría de los rankings, su talento defensivo, su poder emergente y su madurez lo convirtieron en una apuesta de alto potencial. Houston vio en él una pieza central para su reconstrucción y no se equivocaron. Debutó en 2015 y de inmediato mostró por qué fue una apuesta audaz. Bateó 279 con 22 jonrones y ganó el novato del año. 2 temporadas más tarde, fue una figura fundamental en el primer campeonato de los Astros en 2017. Desde entonces, ha sido 2 veces All-Star, Guante de Oro en 2021 y uno de los campocortos más confiables de la liga. A lo largo de su carrera, ha mantenido una línea ofensiva sólida con un OPS Plus de 124, además de una defensa élite en el campo corto. En 2022, tras varios intentos fallidos de acuerdos a largo plazo, Correa firmó un contrato histórico de $200 millones por 6 años con los Minnesota Twins, con opciones y garantías condicionadas por su salud. Fue el contrato más grande en la historia de la franquicia en ese momento, reafirmando su estatus como una estrella consolidada en MLB. Mark Appel, 2013. Mark Appel era, en teoría, uno de los brazos más
seguros del draft. Dominó en Stanford con una recta potente, buena mecánica y un control impecable. En su último año universitario, tuvo marca de 10-4, efectividad de 2.14, 14 y 130 ponches en 106 entradas. Eso convenció a los Astros de seleccionarlo como el primer pick en 2013. Pero en el béisbol profesional, nada salió como esperaba. Luchó con problemas de comando, lesiones persistentes y nunca logró asentarse en las ligas menores. Fue cambiado a los Phillies en 2015 y, tras más frustraciones físicas, decidió retirarse en 2018, sin haber debutado. 3 años después volvió y en 2022, a los 30 años, finalmente hizo su debut en Grandes Ligas con los Phillies, lanzando 10 entradas y permitiendo solo 2 carreras. No fue una carrera larga, pero su historia se convirtió en un ejemplo de perseverancia, redención y amor por el juego. No todos los primeros picks se convierten en estrellas, pero algunos dejan una huella igual de valiosa. Brady Aiken, 2014. Brady Aiken tenía todo el potencial para ser un as en Grandes Ligas. Su recta tocaba las 96 millas por hora en high school. Su comando era avanzado y su mecánica impresionaba a scouts de toda la liga. Por eso los Astros lo seleccionaron como el primer pick en 2014. Sin embargo, durante el examen físico previo a la firma, se detectó una inflamación en su codo de lanzar. Houston bajó su oferta inicial y Aiken decidió no firmar. Al año siguiente fue seleccionado en el puesto 17 por los Guardians, pero las preocupaciones sobre su salud eran reales. En 2016 se sometió a cirugía a Tommy John y nunca volvió a lanzar con la misma eficacia. Pasó algunos años en ligas menores, pero jamás logró llegar a MLB. Terminó retirándose sin debutar oficialmente. Aiken se convirtió en uno de los pocos primeros picks que nunca pisó un montículo en Grandes Ligas. Dansby Swanson, 2015. Líder natural, bate seguro y defensa confiable. Dansby Swanson se destacó en Vanderbilt, donde ayudó al equipo a ganar el título universitario y fue elegido el jugador más valioso de la College World Series. Eso lo convirtió en el primer pick del draft 2015, seleccionado por los Arizona Diamondbacks. Pero no duró mucho allí. Fue cambiado ese mismo año a los Braves en un movimiento que transformó su carrera. En Atlanta, Swanson maduró como pelotero y como líder. Fue clave en el campeonato de 2021 y acumuló más de 100 jonrones durante su tiempo con el equipo. Ganó 2 guantes de oro, fue All-Star y se convirtió en uno de los torpederos más confiables del juego. En 2023, firmó un contrato de $177 millones con los Chicago Cubs por 7 temporadas, consolidando su valor como una pieza estable a largo plazo. Un pick que, sin ser una superestrella, rindió al más alto nivel. Mickey Moniak, 2016. Moniak fue una sensación en high school. Batió 476 con poder, velocidad y defensa en el jardín central. Eso lo convirtió en el primer pick del draft 2016 por los Phillies, con la esperanza de que se desarrollara como un bateador completo. Sin embargo, en el profesionalismo nunca logró dar el salto. En MLB nunca bateó por encima de 230 de forma sostenida y tuvo dificultades con el contacto y la consistencia. Fue cambiado a los Angels y luego a los Rockies, buscando una nueva oportunidad. Aunque ha mostrado destellos de su talento, sigue luchando por establecerse como un regular. Un caso clásico de un prospecto top cuyo juego no terminó de traducirse en la gran liga. Royce Lewis, 2017. Royce Lewis fue una superestrella desde adolescente, jugador más valioso del Perfect Game, All-American Classic y del Under Armour All-America Game. Su combinación de poder, velocidad y carisma lo convirtieron en el primer pick del draft 2017 por los Twins. Luego de un desarrollo largo por las menores y múltiples lesiones, finalmente debutó en 2022. Pero fue en 2023 cuando realmente mostró de qué está hecho. Conectó 4 Grand Slams en un solo mes, algo nunca antes visto en la historia de los Twins. Terminó esa temporada con un impresionante promedio de 309, 15 jonrones y un OPS plus de 149 en apenas 58 juegos. Aunque las lesiones han seguido limitando su tiempo en el terreno, el potencial de Royce sigue siendo de estrella. Si logra mantenerse saludable, puede ser la cara de la franquicia en Minnesota. Casey Mize, 2018. Casey Mize dominó en la NCAA con Auburn, destacándose por una recta pesada, comando avanzado y una splitter devastadora. En 2018 fue el primer pick global seleccionado por los Detroit Tigers. Su ascenso fue rápido, debutando en 2020, pero la inconsistencia y las lesiones frenaron su progreso. En 2022 se sometió a cirugía a Tommy John, perdiéndose toda la temporada 2023. Sin embargo, su regreso en 2025 ha sido notable. Con récord de 6-1 y efectividad de 2,82 en sus primeras 51 entradas, Mize ha vuelto a lucir como el as que todos esperaban. Adley Rutschman, 2019. Considerado el receptor más completo
completo en décadas, Adley Rutschman fue una estrella en Oregon State. Ganó el Golden Spikes Award, el Dick Hauser Trophy y fue el MVP de la College World Series. En 2019, los Orioles lo tomaron como el primer pick global para iniciar una reconstrucción y acertaron de lleno. Debutó en 2022 y rápidamente cambió el rumbo de la franquicia. En 2023 fue All-Star, bate de plata y uno de los líderes ofensivos del equipo, ayudando a Baltimore a regresar a la postemporada. Aunque su temporada 2025 ha sido complicada, con promedio de 213 hasta mayo, su defensa élite, su control del juego y su madurez al bate lo siguen consolidando como uno de los receptores más valiosos de toda la liga. Spencer Torkelson, 2020. Spencer Torkelson fue un bateador histórico en Arizona State. En su primer año rompió el récord de jonrones para un novato en la universidad, superando incluso al legendario Barry Bonds. Con un slugging brutal y una disciplina en el plato poco común para su edad, fue seleccionado como primer pick por los Tigers en 2020, con la expectativa de convertirse en el rostro ofensivo de la franquicia. Tras debutar en 2022 con un rendimiento discreto, su verdadera explosión llegó en 2023, cuando conectó 31 jonrones y remolcó 94 carreras, mostrando el poder que lo hizo famoso en college. Henry Davis, 2021. Con un bate potente y actitud de líder, Henry Davis fue el primer pick del draft 2021 tras un gran año en la Universidad de Louisville, donde bateó 370 con 15 jonrones en apenas 50 juegos. Los Pirates vieron en él a un receptor con impacto inmediato, tanto ofensivo como detrás del plato. Debutó en 2023 y dejó una gran primera impresión cuando conectó 2 jonrones en un mismo juego ante Shohei Ohtani, una hazaña que atrajo los reflectores. Sin embargo, su adaptación al nivel de Grandes Ligas ha sido irregular. Hasta ahora, su promedio de 191 y apenas 9 jonrones en 371 turnos reflejan que todavía necesita tiempo para desarrollar su potencial. La herramienta está ahí, solo falta que haga clic. Jackson Holliday, 2022. Hijo del 7 veces All-Star Matt Holliday, Jackson cargaba con grandes expectativas y las superó todas en high school. En 2022 fue nombrado National High School Player of the Year tras batear 685 con 17 jonrones y 89 hits en solo 41 juegos, una de las mejores temporadas ofensivas jamás registradas a ese nivel. Los Orioles lo seleccionaron con el primer pick y su ascenso fue meteórico. Subió por todo el sistema de ligas menores en apenas 2 años y debutó en MLB en abril de 2024 con apenas 20 años. Aunque su primer contacto con las Grandes Ligas fue duro, bateó solo 189 en sus primeros 60 juegos. En 2025 ya muestra señales claras de adaptación. Hasta ahora mantiene un promedio de bateo de 269, con 7 jonrones y un OPS plus de 120. Su juventud, disciplina y herramientas lo mantienen como uno de los prospectos más emocionantes de su generación. Paul Skenes, 2023. En la universidad, Paul Skenes fue simplemente intocable. Terminó su temporada universitaria con 209 ponches en 122 innings, una efectividad de 1.69 y una recta que rozaba las 100 millas por hora con facilidad. Fue el MVP de la College World Series y se llevó el Golden Spikes Award como mejor jugador del país. Pittsburgh no dudó en seleccionarlo como el primer pick del draft 2023, soñando con encontrar al as que llevan años esperando. No tardó en cumplir. En 2024 debutó en Grandes Ligas después de solo 12 aperturas en ligas menores y tuvo un impacto inmediato. Fue seleccionado al Juego de Estrellas como novato, algo que solo 5 jugadores han logrado en la historia, y terminó la temporada con récord de 11-3, efectividad de 1.96 y 170 ponches en 133 innings. En 2025 sigue siendo dominante, con una efectividad de 2.14, 14.5 y un ERA plus de 195. Paul Skenes no solo es el futuro de los Pirates, ya es su presente. Travis Bassana, 2024. Travis Bassana ya hizo historia antes de firmar su primer contrato profesional. Fue el primer australiano en ser elegido como pick número 1 del draft. En 2024 reventó la NCAA jugando para Oregon State, donde batió 407 con 28 jonrones, 66 empujadas y un OPS de 1.479 en apenas 58 juegos. Su disciplina en el plato también impresionó. Recibió 76 boletos y solo se ponchó 37 veces. Los Guardians lo seleccionaron con la primera selección global y rápidamente lo enviaron a Clase A, donde demostró que su talento es real. Actualmente se encuentra en AA con los Akron Rubber Ducks, pero una lesión muscular lo dejará fuera entre 8 y 10 semanas. Aún así, su proyección como bateador zurdo con poder, velocidad y gran visión lo
lo posiciona como una futura estrella en las grandes ligas. No todos los que fueron elegidos primero alcanzaron la cima. Algunos cumplieron su destino con fuerza, otros se quedaron en el camino y unos pocos todavía están escribiendo su historia. Pero detrás de cada nombre hay una apuesta, una esperanza, un equipo que creyó estar eligiendo al próximo rostro del béisbol. El draft es eso, un espejo de la incertidumbre, donde el talento es solo el primer paso y el verdadero juego comienza después de firmar. Porque en el béisbol, como en la vida, no importa solo con cuánto talento llegas, sino cuánto estás dispuesto a resistir cuando las cosas no salen como esperabas. Y al final, solo unos pocos logran convertir ese sueño en legado. Nos vemos en la próxima.